En el corazón industrial del Bajío mexicano existe una ciudad que no duerme, una metrópoli vibrante y ruidosa donde el aire mismo tiene un peso específico y un aroma inconfundible que se adhiere a la ropa y a la memoria de cualquiera que la visite. León, Guanajuato, conocida mundialmente como la capital de la piel y el calzado, es un monstruo de concreto y ladrillo rojo que viste los pies de medio mundo, desde las botas de trabajo de los obreros en Texas hasta los zapatos de diseñador que caminan por las pasarelas de Milán. Pero detrás de las vitrinas iluminadas de la zona piel y de los centros comerciales modernos, existe un submundo de trabajo brutal y química pesada que pocos se atreven a mirar de cerca. Es el barrio de El Coecillo, una de las zonas más antiguas y tradicionales de la ciudad. Un laberinto de calles estrechas donde las curtidurías operan día y noche, transformando la piel cruda y sangrienta de las vacas en cuero fino y brillante. En este lugar, el olor no es una molestia, es el olor del dinero. Es una mezcla penetrante de amoníaco, sales de cromo, ácido sulfúrico y carne en descomposición que flota sobre los tejados como una niebla invisible. Para los habitantes de León, ese aroma es sinónimo de progreso y supervivencia. Pero para los extraños es una advertencia biológica de que están entrando en un territorio donde la vida se procesa, se curte y a veces se desecha. Esta es la crónica oscura de la familia Valencia, un clan de curtidores de la vieja escuela que, al verse acorralados por la voracidad del crimen organizado, decidieron que sus tanques de químicos no solo servirían para disolver el pelo de las vacas, sino para borrar de la faz de la tierra a quienes pretendían arrebatarles el fruto de 3 generaciones de sacrificio. La curtiduría La Esperanza no era la fábrica más grande de León, pero sí una de las más respetadas. Fundada en los años 60 por el abuelo de la familia, había sobrevivido a crisis económicas, a la apertura del mercado chino y a la pandemia global, manteniéndose firme como un bastión de calidad artesanal. Al frente del negocio estaba don Fausto Valencia, un hombre de 65 años con la piel del rostro tan curtida y arrugada como el material que vendía. Don Fausto no era un empresario de oficina con aire acondicionado. Era un maestro curtidor que había perdido las huellas dactilares de tanto manipular ácidos y cal viva. Sus manos, permanentemente teñidas de un tono ocre por los taninos, eran la prueba viviente de su oficio. Junto a él trabajaban sus 2 hijos, Roberto y Adrián, ingenieros químicos que habían modernizado los procesos sin perder la esencia tradicional. Y sus nietos, jóvenes que aprendían el negocio desde abajo, cargando pieles mojadas y limpiando los filtros de las máquinas. Para los Valencia, la curtiduría no era solo una fuente de ingresos, era su templo, su hogar y su identidad. Conocían cada válvula, cada tubería de vapor y cada reacción química mejor que a sus propias esposas. Pero en el México contemporáneo, el éxito honesto y visible es un faro que atrae a los tiburones. La paz en El Coecillo se rompió una mañana gris de noviembre, cuando la violencia, que hasta entonces había sido un rumor lejano en las noticias, estacionó sus camionetas blindadas justo frente al portón de acero de la fábrica. No llegaron gritando ni disparando al aire, como suelen hacer los pandilleros de poca monta. Los hombres que descendieron de las 2 camionetas Suburban negras, con vidrios tan oscuros que parecían espejos de obsidiana, vestían con una elegancia intimidante. Camisas polo de marca ajustadas al cuerpo, pantalones de mezclilla de diseñador, botas tácticas impecables y gorras con logotipos de animales bordados. Eran los Cobradores, una célula financiera de uno de los cárteles más poderosos y sanguinarios de Jalisco, que había decidido expandir su franquicia de terror hacia el corredor industrial de Guanajuato. Su líder operativo en la zona era un sujeto apodado el Comandante Rigo, un hombre bajo, de complexión gruesa y mirada muerta, que caminaba con la seguridad de quien sabe que la policía local está en su nómina. Rigo no sabía nada de cueros, de procesos de curtido ni de química, solo sabía de números, de flujo de efectivo y de cómo aplicar dolor para obtener lo que quería. Al cruzar el umbral de La Esperanza, el contraste fue inmediato y violento. La limpieza estéril y costosa de los criminales chocó contra la realidad sucia, húmeda y trabajadora de la fábrica. El ruido ensordecedor de los bombos, esos gigantescos tambores de madera de 3 metros de diámetro que giran sin cesar golpeando las pieles, obligó a los intrusos a fruncir el ceño, molestos por tener que alzar la voz en un lugar que consideraban inferior. Don Fausto Valencia salió de su pequeña oficina acristalada al ver la conmoción en el patio de maniobras. Hizo una señal con la mano y poco a poco, los operarios fueron apagando la maquinaria. El silencio que siguió fue pesado, denso, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. El patriarca bajó las escaleras metálicas limpiándose las manos con una estopa sucia y se plantó frente a los 6 hombres armados que invadían su propiedad. No bajó la mirada. ¿En qué les puedo servir, señores?,
preguntó don Fausto con una voz ronca por años de respirar vapores industriales. El comandante Rigo sonrió, mostrando un diente de oro que brillaba bajo la luz de las lámparas de halógeno. Buenas tardes, patrón. Bonito lugar tiene aquí. Se ve que hay mucha producción, mucho movimiento. Vengo de parte de la empresa. Somos la nueva seguridad de la zona. Ya sabe cómo están las cosas, muchos robos, muchos secuestros. Nosotros venimos a asegurarnos de que usted y su familia trabajen tranquilos, sin sustos. Don Fausto conocía el guión. Era la retórica clásica de la extorsión. Vender protección contra una amenaza que ellos mismos representaban. Aquí nosotros nos cuidamos solos, joven. Llevamos 50 años trabajando tranquilos. No necesitamos socios ni guardaespaldas. La sonrisa de Rigo se mantuvo, pero sus ojos se enfriaron. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal del anciano, ignorando el olor a químico que emanaba de su ropa. Creo que no me está entendiendo, don Fausto. No es una oferta de servicios opcional, es un impuesto operativo. A partir de hoy, usted va a pagar una cuota de 50,000 pesos semanales por derecho de piso. Y además, queremos el 10% de cada lote de exportación que salga para Italia. Sabemos que usted le vende a los europeos, sabemos cuánto pagan y sabemos qué días salen los tráileres. El número era absurdo. 50,000 pesos semanales, más el porcentaje de exportación, dejaría a la curtiduría sin margen de ganancia. Sería trabajar para ellos. Sería convertirse en esclavos en su propia fábrica. Eso es imposible, respondió don Fausto manteniendo la calma exterior aunque por dentro le hervía la sangre. El margen de la piel es muy bajo. Los químicos son caros. La luz es cara. Si les pago eso, mejor cierro y me voy a mi casa. No hay dinero. Rigo soltó una carcajada seca y miró a sus hombres, quienes acariciaron ostensiblemente las pistolas escuadras que llevaban fajadas al cinto. Nadie va a cerrar nada, viejo. Usted va a seguir trabajando y va a trabajar más duro si es necesario. Y si no hay dinero, bueno, la piel humana también se curte, ¿no? Sería una lástima que alguno de sus nietos tuviera un accidente con las máquinas, o que esta bonita fábrica se prenda fuego una noche por un cortocircuito. El sicario sacó un teléfono celular de última generación y se lo puso en el bolsillo de la camisa a don Fausto. Aquí le voy a llamar el viernes a las 12 del día. Quiero el primer pago listo, en efectivo, billetes de 500, sin faltantes. Si intenta ir a la fiscalía, si intenta esconderse o si se hace el valiente, vamos a venir y vamos a desollar a toda su familia, empezando por el más chiquito. ¿Entendido? Sin esperar respuesta, el comandante Rigo dio media vuelta y salió caminando con arrogancia, pateando un pedazo de cuero crudo que estaba en el suelo como si fuera basura. Sus hombres lo siguieron. Subieron a las camionetas y se marcharon acelerando los motores, dejando tras de sí una nube de humo de escape que se mezcló con los vapores ácidos de la curtiduría. Don Fausto se quedó inmóvil en el centro del patio, viendo cómo el portón se cerraba. Sus hijos y sus nietos se acercaron lentamente, con los rostros pálidos por el terror. Todos habían escuchado. Todos sabían lo que significaba. En León, las historias de empresarios secuestrados, de negocios incendiados y de cuerpos encontrados en baldíos eran el pan de cada día. La amenaza no era vacía, era una sentencia de muerte diferida. Pero lo que los cobradores no sabían, lo que su ignorancia y prepotencia les impedía ver, era que no se habían metido con un comerciante de zapatos cualquiera. Se habían metido con un clan de alquimistas industriales, hombres que vivían rodeados de sustancias letales, que manejaban ácidos capaces de disolver metales y que entendían la fragilidad de la materia orgánica mejor que cualquier médico forense. Don Fausto miró a sus hijos, Roberto y Adrián. No vio miedo en sus ojos. Vio la misma furia fría que sentía él. «No vamos a pagar ni un centavo», dijo el patriarca en voz baja. «Esta fábrica la levantó mi padre con su sudor. No se la voy a regalar a unos parásitos con pistola». «¿Qué vamos a hacer, apá?», preguntó Roberto. «Tienen armas largas. Saben dónde vivimos». «Ellos tienen plomo», respondió don Fausto girándose para mirar los inmensos tanques de pelambre llenos de sulfuro de sodio y cal. «Nosotros tenemos química. Si quieren entrar a mi casa, van a tener que aprender a nadar en mis aguas». Esa tarde el olor en la curtiduría La Esperanza cambió. Ya no olía solo a dinero y trabajo. Empezó a oler a conspiración. El aroma metálico de la sangre y el picor del ácido se volvieron más intensos, como si la fábrica misma estuviera preparándose para digerir algo mucho más pesado que la piel de una vaca. La abertura se había cerrado con una declaración de guerra silenciosa.
El dinero que los criminales exigían se convertiría en el cebo de una trampa mortal, y el escenario industrial de León estaba a punto de transformarse en el matadero más eficiente que el cártel jamás hubiera imaginado. Para entender cómo un grupo de civiles desarmados, dedicados a la manufactura de artículos de lujo, pudo aniquilar a un comando de sicarios profesionales sin disparar una sola bala, es imperativo diseccionar primero la geografía hostil y la atmósfera venenosa del campo de batalla. La curtiduría La Esperanza no era una simple nave industrial genérica de 4 paredes y un techo de lámina. Era un organismo vivo, complejo y peligroso, una verdadera catedral de la piel erigida en el corazón del barrio de El Coecillo, en León. Vista desde la calle, la fachada de ladrillo rojo, oscurecida por décadas de hollín y humedad, no revelaba la magnitud del monstruo que habitaba en su interior. Pero cruzar el umbral del portón de acero significaba abandonar las leyes de la seguridad civil y adentrarse en un ecosistema gobernado por la química pesada, la termodinámica violenta y la maquinaria de trituración masiva. Era un lugar donde un paso en falso, un resbalón en el piso grasiento o un error en la manipulación de una válvula no resultaba en un simple accidente laboral, sino en una mutilación permanente o en una muerte agónica por disolución ácida. El primer elemento que asaltaba a cualquier intruso, desorientándolo y debilitándolo psicológicamente antes de que pudiera siquiera orientarse, era la atmósfera misma. El aire dentro de La Esperanza era denso, casi sólido. Una niebla perpetua de vapor de agua caliente, cargada de partículas de grasa animal y químicos volátiles, flotaba a 2 metros del suelo, creando un efecto de invernadero tóxico, donde la temperatura rara vez bajaba de los 40 grados centígrados, incluso en invierno. Pero lo más agresivo era el olor. No era simplemente un mal olor. Era una agresión biológica compleja. Era una mezcla penetrante de amoníaco que quemaba las fosas nasales, ácido sulfúrico que dejaba un sabor metálico en la boca, sulfuro de sodio que olía a huevos podridos concentrados, y por debajo de todo eso, el aroma dulzón y ferroso de la sangre y la carne cruda en descomposición. Para la familia Valencia, este aire era su oxígeno cotidiano. Sus pulmones estaban curtidos como el cuero que procesaban, pero para un extraño, respirar allí dentro era una tortura, una invitación al mareo y a la náusea inmediata que nublaba el juicio y ralentizaba los reflejos. La arquitectura interna de la fábrica era un laberinto deliberadamente caótico, resultado de 50 años de ampliaciones y modificaciones sobre la marcha. No había pasillos rectos ni espacios abiertos despejados. El suelo de concreto estaba surcado por una red de canales de drenaje abiertos. Las trampas, por donde fluían ríos de agua residual teñida de azul cromo, rojo sangre o verde cal, dependiendo de la etapa del proceso. Estos canales eran resbaladizos, cubiertos de una capa invisible de grasa animal y jabón industrial, que hacía que caminar fuera tan peligroso como patinar sobre hielo para quien no llevara las botas de hule con suela de tractor que usaban los operarios. Caer en uno de estos canales no solo significaba empaparse de podredumbre, sino arriesgarse a sufrir quemaduras químicas si el flujo contenía residuos de la etapa de pelambre. Además, el espacio aéreo estaba dominado por un sistema de rieles oxidados y ganchos de acero que transportaban pieles mojadas de 50 kilos, las cuales se balanceaban como péndulos de carne, creando obstáculos móviles que obligaban a agacharse y esquivar constantemente. El corazón mecánico de la curtiduría y su arma cinética más formidable era la sala de bombos. Esta área, ubicada en la nave central, albergaba 12 gigantescos tambores de madera de encino y herrajes de acero, conocidos en la industria como bombos o fulones. Cada uno de estos leviatanes tenía un diámetro de 3,5 metros y una capacidad de carga de 5 toneladas. Cuando estaban en funcionamiento, girando a 30 revoluciones por minuto, el suelo de toda la fábrica vibraba con un ritmo hipnótico y aterrador. Thump, thump, thump. El ruido era ensordecedor, superando los 110 decibelios, lo que hacía imposible cualquier comunicación verbal a más de medio metro de distancia. Un disparo de arma de fuego, incluso una ráfaga de ametralladora, sería absorbido y anulado por el estruendo de la madera golpeando la piel mojada. Dentro de estos bombos, la fuerza centrífuga y la fricción eran brutales. Si un hombre cayera dentro de uno de ellos en movimiento, sería triturado, golpeado miles de veces contra las paletas internas de madera dura y asfixiado por los químicos en cuestión de minutos, convirtiéndose en parte de la masa de cuero sin que nadie en el exterior pudiera escuchar sus gritos.
Los Valencia conocían el respeto que exigían estas bestias giratorias. Sabían que un bombo no tiene frenos y no distingue entre una piel de vaca y un cuerpo humano. Pero si los bombos eran los músculos de la fábrica, las piletas de pelambre eran su estómago ácido. Ubicadas en la sección posterior, más oscura y húmeda, estas eran una serie de fosas rectangulares de concreto, de 2 metros de profundidad y 5 de largo, llenas hasta el borde de soluciones químicas líquidas. Esta era la zona más letal de la curtiduría. El verdadero matadero químico. Aquí es donde ocurría la magia negra de la transformación. Quitar el pelo y la grasa de la piel para dejar solo el colágeno puro. Para lograr esto, los Valencia utilizaban una mezcla altamente corrosiva de sulfuro de sodio y cal viva. El sulfuro de sodio es un agente químico agresivo que disuelve la queratina, la proteína del pelo, en cuestión de horas. Lo que los cobradores ignoraban en su arrogancia criminal era que la piel humana también está hecha de queratina y colágeno. Caer en una pileta de pelambre activa no es como caer en agua, es caer en un caldo cáustico que comienza a disolver la epidermis, el cabello y las uñas al contacto, provocando quemaduras químicas de tercer grado que no sangran, sino que derriten el tejido, mientras los vapores emanados atacan las córneas y los pulmones, provocando ceguera y edema pulmonar. Estas piletas estaban conectadas por pasarelas estrechas de rejilla metálica, oxidadas y resbaladizas por el vapor condensado, que pasaban justo por encima de los líquidos burbujeantes. Un empujón, un resbalón, y el destino era una inmersión en el infierno líquido. Más allá de las piletas de pelambre se encontraba la zona de curtido al cromo. Aquí el ambiente cambiaba de color. Todo estaba teñido de un azul grisáceo pálido, el color de las sales de cromo trivalente. El cromo es un metal pesado, esencial para hacer que el cuero sea duradero y no se pudra, pero en altas concentraciones y en su estado líquido es un contaminante tóxico. Las piletas de cromo eran profundas, oscuras y emanaban un calor constante debido a la reacción exotérmica del proceso. El líquido en su interior era espeso, pesado, una sopa química diseñada para penetrar las fibras más duras a nivel molecular. Sumergirse en estas aguas significaba impregnar el cuerpo de metales pesados. Una intoxicación sistémica rápida. Además, en esta área se almacenaban los tambores de ácido sulfúrico, concentrado al 98%. El ácido sulfúrico es el rey de los corrosivos industriales. Una sola gota carboniza la materia orgánica al instante, deshidratándola violentamente. Los Valencia tenían almacenados más de 2.000 litros de este ácido en contenedores de polietileno de alta densidad, conectados a un sistema de tuberías y bombas de diafragma, que recorrían el techo de la fábrica como venas transparentes llenas de veneno líquido. Un simple giro de una válvula de paso o un corte estratégico en una manguera de presión podía convertir una ducha de seguridad en un lanzallamas químico capaz de derretir la ropa sintética y la carne de un agresor en segundos. El nivel superior de la fábrica, al que se accedía por escaleras de caracol de hierro forjado que vibraban con el movimiento de los bombos, era una red de pasarelas y tapancos de madera vieja donde se realizaba el secado. Desde allí arriba, a 6 metros de altura, se tenía una vista panorámica del patio de maniobras y de las piletas inferiores. Era el terreno elevado, la posición táctica perfecta. Desde las alturas, los vapores se acumulaban formando una neblina densa que dificultaba la visibilidad del suelo, pero permitía ver las siluetas de quienes caminaban abajo. Los Valencia conocían cada tabla suelta, cada barandal flojo y cada punto ciego de estas alturas. Sabían que, si lograban atraer a sus enemigos a las pasarelas, tendrían la ventaja gravitatoria. Podrían arrojar cubetas de químicos, empujar cargas de pieles o simplemente cortar las cuerdas de los secaderos para crear barreras instantáneas. El techo de lámina, perforado por tragaluces sucios, dejaba entrar haces de luz polvorienta que cortaban la oscuridad, creando un juego de sombras donde era fácil esconderse y esperar. Finalmente, el sistema digestivo de la fábrica terminaba en la trampa de sólidos y el pozo de descargas. Ubicado en el rincón más alejado, detrás de los bombos, era un pozo subterráneo donde convergían todos los drenajes de la planta. Allí se acumulaba el lodo, una pasta gris y pestilente formada por la grasa disuelta, el pelo quemado por el sulfuro, los restos de carne y los químicos precipitados. Este pozo tenía una bomba de extracción industrial conectada directamente al sistema de drenaje profundo de la ciudad de León. Era el punto de no retorno. Cualquier cosa que cayera en ese pozo y fuera succionada por la bomba de lodos, desaparecía para siempre en las alcantarillas municipales, mezclada con los desechos de cientos de otras curtidurías, volviéndose indetectable e irrecuperable. Era la tumba perfecta, una fosa común industrial que se limpiaba a sí misma cada noche con el flujo de miles de litros de agua residual. Este era el escenario que esperaba a los cobradores.
Ellos veían una fábrica vieja, sucia y mal iluminada. Un lugar de trabajo manual que despreciaban. Veían dinero fácil, no veían las tuberías de ácido a presión que corrían sobre sus cabezas. No veían que las pasarelas sobre las que caminaban eran trampas resbaladizas suspendidas sobre piscinas de corrosión. No entendían que el ruido de los bombos anularía sus comunicaciones por radio y sus gritos de auxilio. No sabían que el pelambre disuelve el pelo y la piel con la misma eficacia con la que disuelve una mancha. La familia Valencia, por el contrario, no veía peligro, veía herramientas. Don Fausto había caminado esos pisos durante 50 años. Sabía exactamente cuánto tiempo tarda el ácido en comerse una bota de seguridad. Sabía qué válvula abría el flujo de vapor a 180 grados. Sabía que la curtiduría no era un lugar para pelear con pistolas, era un lugar para pelear con la tabla periódica de los elementos. El escenario estaba listo, respirando, vibrando y burbujeando. Las luces parpadeantes de vapor de sodio teñían todo de un amarillo enfermizo. Los bombos giraban su danza eterna de golpes y agua. Las piletas esperaban quietas y letales, como bocas abiertas de concreto. La Catedral de la Piel estaba a punto de oficiar una misa negra, y los 12 extorsionadores que planeaban entrar por la fuerza para cobrar su cuota de sangre, estaban a punto de descubrir que en el barrio de El Cuecillo, la piel más barata es la de quien no respeta el oficio. La trampa química estaba cebada, y la ignorancia de los invasores sería la llave que abriría las compuertas del infierno industrial. La semana de plazo que el comandante Rigo había otorgado a la familia Valencia transcurrió con una lentitud agónica, como si el tiempo mismo se hubiera espesado dentro de los muros de ladrillo de la curtiduría. Cada amanecer traía consigo el peso plomizo de la amenaza pendiente, y cada anochecer cerraba con el temor de que la oscuridad ocultara a los verdugos. Don Fausto, fiel a su palabra y a la dignidad de su estirpe, no reunió el dinero. No hubo colectas entre los empleados, no se vendieron activos, no se hipotecó la casa familiar. El viernes a las 12 del día, cuando el teléfono celular que el sicario había dejado en el bolsillo de su camisa comenzó a vibrar sobre el escritorio de madera vieja de la oficina, el patriarca lo dejó sonar 1, 2, 10 veces. El zumbido del aparato era un insecto mecánico exigiendo atención. Pero don Fausto simplemente lo miró mientras revisaba las facturas de proveedores, fumando un cigarrillo tras otro. Finalmente, el teléfono dejó de sonar. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. No hubo una segunda llamada, no hubo mensajes de texto con insultos, solo un vacío estático que indicaba que la diplomacia del crimen había terminado y que la fase de castigo estaba por comenzar. El ataque no llegó con balas ni con granadas, porque el cártel sabía que el ruido atrae a la prensa y que los cadáveres prematuros calientan la plaza. Su estrategia fue mucho más cruel y quirúrgica. Atacar la fuente de la vida de los Valencia, su reputación y su patrimonio, utilizando la misma herramienta que la familia dominaba, la química. Ocurrió la madrugada del domingo, cuando la fábrica estaba en su ciclo de descanso relativo, con solo el velador anciano, Don Chuy, dormitando en la caseta de entrada. Un comando de 4 hombres saltó la barda perimetral trasera, que colindaba con un terreno baldío lleno de escombros y maleza. No entraron a las oficinas a buscar la caja fuerte, no robaron computadoras. Se dirigieron directamente a la zona de acabado húmedo, donde reposaba el lote más valioso de la temporada. 3,000 pieles de becerro de primera calidad, ya curtidas al cromo, teñidas de un color cognac exclusivo y listas para ser exportadas a una casa de moda en Florencia, Italia. Ese pedido representaba el 80% de la facturación del semestre. Era el dinero para pagar sueldos, aguinaldos y proveedores. Los intrusos sabían exactamente dónde golpear. Llevaban consigo bidones de 20 litros llenos de una sustancia que no era agua. Con una eficiencia malévola, vertieron el líquido sobre las paletas de madera donde las pieles estaban apiladas, empapando las capas superiores y dejando que la gravedad hiciera el resto, filtrando el veneno hacia abajo. No usaron gasolina para quemarlas. Eso hubiera sido demasiado obvio. Usaron ácido nítrico concentrado. El ácido nítrico reacciona violentamente con la materia orgánica y con los taninos del cuero, provocando una oxidación acelerada que mancha la piel de un color amarillo irreversible, la reacción xantoproteica, y debilita las fibras de colágeno hasta convertirlas en una pasta gelatinosa inútil. En cuestión de minutos, el lote de exportación, valorado en cientos de miles de dólares, se transformó en una pila de basura humeante y pestilente. Pero el daño no terminó ahí. Antes de irse, como una firma macabra de su visita, manipularon las válvulas de presión de la caldera principal, elevando la temperatura del sistema de agua caliente al máximo, creando una bomba de tiempo térmica que podría haber reventado las tuberías en cualquier momento si no se detectaba a tiempo.
El descubrimiento del sabotaje a la mañana siguiente fue un golpe devastador. Roberto, el hijo mayor, llegó temprano para supervisar la carga del camión. Al entrar a la nave de acabados, el olor acre y dulce del ácido nítrico lo golpeó en la cara. Corrió hacia las paletas y vio el desastre. Las pieles italianas estaban quemadas, manchadas de surcos amarillos y negros, deshaciéndose al tacto como papel mojado. «¡Papá! ¡Adrián!», gritó, con la voz quebrada por la desesperación. Don Fausto llegó minutos después. Al ver el trabajo de meses destruido, su rostro se puso gris. Tomó un pedazo de cuero arruinado entre sus manos, sintiendo cómo se desmoronaba. No era solo dinero, era su honor profesional. No podrían cumplir con el pedido. Perderían al cliente italiano para siempre. La reputación de calidad de La Esperanza, construida durante 50 años, se había disuelto en una noche. «Esto fue Rigo», dijo Adrián, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cumplió su amenaza, nos pegó donde más duele. Pero el verdadero horror, la piel manchada que marcaría el punto de no retorno, ocurrió esa misma tarde. El nieto menor de don Fausto, un joven de 19 años llamado Luis, estudiante de ingeniería mecatrónica que ayudaba en la fábrica los fines de semana, salió a comprar refrescos a la tienda de la esquina, a solo 2 cuadras de la curtiduría. Era un barrio que conocía desde niño, donde todos los vecinos se saludaban. Pero ese día, una motocicleta con 2 sujetos con cascos cerrados se le emparejó en la banqueta. Luis no tuvo tiempo de reaccionar. El pasajero de la moto no sacó una pistola, sacó una botella de plástico con la tapa perforada y roció al muchacho en la cara y el pecho. El líquido no era agua, era ácido muriático, ácido clorhídrico industrial, mezclado con aceite de motor quemado para que se adhiriera a la piel y fuera difícil de lavar. Luis cayó al suelo gritando, llevándose las manos a la cara mientras el ácido comenzaba su trabajo corrosivo. El dolor era indescriptible, como si le hubieran puesto una plancha al rojo vivo sobre la piel. El aceite negro se pegaba a su ropa, a su cuello, a sus párpados. «Esto es un saludo del comandante», gritó el motociclista antes de acelerar y perderse en el tráfico de la avenida. Los gritos de Luis alertaron a los vecinos, que corrieron a echarle agua de una cubeta, pero el daño ya estaba hecho. Cuando don Fausto y sus hijos llegaron al hospital privado donde habían trasladado al muchacho, el diagnóstico era brutal: quemaduras químicas de 2º y 3er grado en el lado izquierdo del rostro, el cuello y el hombro. Había perdido la visión del ojo izquierdo temporalmente por la inflamación de la córnea. Su cara, antes joven y limpia, ahora estaba vendada, oculta bajo gasas y ungüentos, marcada para siempre por la cicatriz queloide que el ácido dejaría. Don Fausto entró a la habitación y vio a su nieto sedado, gimiendo en sueños por el dolor residual. La furia que sintió en ese momento no fue caliente ni explosiva. Fue fría, absoluta y letal, como el cero absoluto. Se acercó a la cama y le besó la frente vendada al muchacho. «Descansa, hijo», susurró. «Te juro por mi vida que esto no se queda así. Van a pagar cada gota de tu sangre con litros de la suya». La falla institucional llegó al día siguiente, puntual y cínica. Roberto y Adrián fueron a la Fiscalía General del Estado para levantar la denuncia por el ataque a Luis y por el sabotaje a la fábrica. Llevaron las botellas de ácido encontradas, las fotos del cuero destruido y el reporte médico. Esperaban una investigación seria, huellas dactilares, revisión de cámaras de seguridad del C4. Lo que encontraron fue un muro de burocracia y complicidad. El agente del Ministerio Público, un hombre con cara de cansancio crónico y un reloj demasiado caro para su sueldo, apenas levantó la vista de sus papeles. «Miren, ingenieros», dijo cerrando la carpeta antes de abrirla. «Lo del muchacho es lamentable, de verdad, pero no hay testigos, no hay placas de la moto. Es un ataque al azar, pandillerismo común. Aquí en León hay muchos cholos locos. Y lo de la fábrica». Hizo una pausa, revisando las fotos del cuero quemado con desdén. «Siendo realistas, esto parece un accidente industrial, un mal manejo de químicos. Ustedes trabajan con ácidos todo el día. ¿Cómo voy a probar que alguien entró y lo tiró? El peritaje va a decir que fue negligencia o error humano». «¡Error humano!», explotó Roberto. «Fue ácido nítrico sobre cuero ya curtido. Nosotros no usamos nítrico en esa etapa. Y quemaron a mi sobrino el mismo día. Es extorsión. Es el cártel». El MP se puso rígido y bajó la voz, mirando a los lados como si las paredes oyeran. «Bajen la voz. No digan esa palabra aquí.
Si ustedes dicen que es crimen organizado, el caso se va a la federal, al aceido en México, y allá se tardan años. Y sinceramente, si se meten con esa gente, nosotros no podemos protegerlos. No tenemos la capacidad. Mi consejo de amigos: arreglen sus problemas de seguridad interna, pongan más cámaras, contraten seguridad privada. Y lo del muchacho, pues que se recupere. Pero no muevan el avispero si no quieren que les piquen más. Firmen aquí como hechos contra quien resulte responsable y ya veremos. Salieron de la fiscalía con la certeza amarga de que estaban solos. El Estado no existía para ellos. La ley era un papel mojado, tan inútil como sus pieles quemadas. La policía no iba a investigar porque o tenían miedo o estaban comprados. El comandante Rigo tenía razón. Él era la autoridad en la zona. De regreso en la fábrica, el ambiente era fúnebre. Los operarios trabajaban en silencio, limpiando el desastre del ácido nítrico. El olor a químico quemado seguía impregnado en las paredes. Don Fausto reunió a sus 2 hijos en la oficina, cerró las persianas y sacó una botella de tequila añejo. Sirvió 3 vasos. No brindaron. Bebieron de un trago para quemar la impotencia. La ley nos falló, dijo don Fausto poniendo el vaso sobre la mesa con fuerza. Nos quemaron el trabajo y nos quemaron la sangre. Si no pagamos, van a volver para matarnos. Si pagamos, somos sus esclavos para siempre. ¿Qué opción tenemos, apá?, preguntó Adrián con los ojos rojos. ¿Irnos de León? ¿Cerrar todo? No, dijo el patriarca. Ellos usan el ácido para asustar. Nosotros lo usamos para trabajar. Conocemos la química mejor que ellos. Ellos mancharon nuestra piel. Nosotros vamos a disolver la suya. Don Fausto caminó hacia el diagrama de flujo de la planta que colgaba en la pared, un plano detallado de las tuberías, las válvulas y los tanques. Rigo va a venir a cobrar. Va a venir por su dinero y a reírse de nosotros. Va a querer ver el miedo en nuestros ojos. Lo vamos a invitar a pasar. Le vamos a decir que sí, que pagamos, que ganaron, que vengan por la liquidación. Se giró hacia sus hijos con una mirada que ya no era de un curtidor, sino de un verdugo. Roberto, necesito que prepares la pileta 4, vacíala. Y quiero que prepares una solución de hidrólisis ácida total. No para curtir, sino para deshacer. Usa el ácido sulfúrico concentrado y el peróxido. Eso es muy peligroso, apá, dijo Roberto entendiendo al instante. Eso disuelve hueso, produce vapores mortales. Exacto, respondió don Fausto. Adrián, tú encárgate de los bombos. Desactiva los sensores de seguridad de las puertas. Quiero que giren con la tapa abierta si es necesario. Y prepara las mangueras de presión con sosa cáustica caliente. ¿Vamos a matarlos aquí?, preguntó Adrián sintiendo un frío en el estómago. No vamos a matarlos, corrigió don Fausto. Vamos a procesarlos. Vamos a convertirlos en merma, en lodo, en residuo industrial. Si la policía pregunta, diremos que nunca vinieron, que desaparecieron. Y en esta ciudad la gente desaparece todo el tiempo, ¿verdad? ¿Y los cuerpos?, insistió Roberto. No habrá cuerpos, sentenció el padre. Solo habrá química básica. Materia orgánica más ácido fuerte igual a solución líquida. Se irán por el drenaje, junto con la mierda de las vacas. Es el ciclo de la vida. La decisión estaba tomada. El incidente del sabotaje y la falla de la justicia habían empujado a una familia de trabajadores honestos al abismo de la violencia defensiva. Ya no eran víctimas, eran depredadores acorralados. La curtiduría dejó de ser una fábrica de zapatos para convertirse en una trampa mortal de alta tecnología. La piel manchada de Luis y del lote italiano se pagaría con la disolución total de los agresores. La alquimia de la venganza había comenzado, y los ingredientes estaban listos en los tanques, esperando la llegada de la carne impura que los alimentaría. El matadero de León estaba abierto para su turno más oscuro. La transformación de la curtiduría, la esperanza de una fábrica de calzado en un instrumento de ejecución masiva, no ocurrió con el frenesí desordenado de la desesperación, sino con la precisión fría y metódica de un procedimiento industrial bien calibrado. El lunes por la mañana, don Fausto Valencia colgó un letrero en el portón principal que decía: cerrado por mantenimiento y limpieza de derrames químicos, peligro, no pase. A los 30 empleados de planta se les dio el día libre con goce de sueldo, bajo la excusa de que los vapores del sabotaje del fin de semana aún eran demasiado fuertes para trabajar con seguridad. Fue una mentira necesaria para vaciar el escenario. Para el mediodía, el silencio en la nave industrial era absoluto.
roto únicamente por el zumbido eléctrico de las bombas de agua y el goteo constante de las tuberías. Adentro solo quedaban 4 hombres: don Fausto, sus hijos Roberto y Adrián, y el fiel velador don Chuy, quien se negó a abandonar a sus patrones y se quedó para vigilar la entrada con una escopeta recortada vieja pero limpia. No había vuelta atrás. La decisión de disolver a los extorsionadores no era solo una estrategia de defensa, era una aplicación radical de la química orgánica. Si la ley no podía limpiar la basura de las calles, la familia Valencia usaría la misma ciencia que utilizaba para limpiar las pieles de las vacas. La primera fase de la preparación se centró en la modificación del entorno químico. Roberto, el ingeniero mayor, se dirigió a la zona de las piletas de pelambre. Normalmente, estas fosas se llenan con una mezcla controlada de sulfuro de sodio y cal para depilar las pieles sin dañar la flor del cuero. Pero hoy, la integridad del cuero no importaba. Roberto cerró las válvulas de drenaje de la pileta 4, una fosa de concreto de 2 metros de profundidad, ubicada estratégicamente bajo la pasarela principal de rejilla metálica. Conectó una manguera de alta presión directamente al tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico concentrado al 98%, un líquido viscoso y pesado, casi aceitoso, conocido en la industria como aceite de vitriolo. Al abrir la válvula, el ácido comenzó a fluir hacia la pileta vacía con un siseo siniestro. El olor era instantáneo y agresivo, picaba en la garganta y hacía llorar los ojos incluso a través de las máscaras de gas de cara completa que llevaban puestas. Roberto sabía que el ácido por sí solo quemaría y carbonizaría. Pero para lograr una disolución rápida de tejido blando y hueso, necesitaba acelerar la reacción exotérmica. Añadió peróxido de hidrógeno industrial, agua oxigenada al 50% a la mezcla. La combinación, conocida en los laboratorios como solución piraña, comenzó a burbujear violentamente, elevando la temperatura del líquido a más de 100 grados centígrados sin necesidad de fuego. El líquido en la pileta se volvió transparente y letal, una piscina de muerte que disolvería cualquier materia orgánica en cuestión de minutos, convirtiendo la carne en dióxido de carbono y agua. Llenaron la pileta hasta 3/4 de su capacidad, dejando el nivel del líquido justo por debajo de la vista desde la pasarela, oculto por la neblina ácida que se elevaba. Mientras Roberto preparaba el baño ácido, Adrián se encargaba de la trampa cinética. Se dirigió al panel de control de los bombos, los gigantescos tambores de madera que dominaban la nave central. Estos monstruos giratorios tenían sistemas de seguridad modernos, sensores infrarrojos y frenos magnéticos que detenían el giro si la puerta de carga se abría, para evitar que un operario fuera mutilado. Adrián, con sus conocimientos de electromecánica, puenteó los circuitos de seguridad del bombo 7 y el bombo 8, los más grandes de la línea. Desactivó los frenos de emergencia y modificó el variador de frecuencia del motor para que giraran al doble de su velocidad normal. Luego hizo algo que iba en contra de toda norma de seguridad. Dejó las puertas de carga de los bombos abiertas y los programó para arrancar con un retardo de 10 segundos tras presionar un botón remoto. Si alguien era empujado dentro o caía en la boca abierta del tambor mientras éste comenzaba a girar, la fuerza centrífuga lo mantendría pegado a las paredes internas, golpeándolo contra las estacas de madera dura diseñadas para ablandar el cuero, triturando sus huesos antes de que pudiera siquiera gritar. Además, conectó una línea de vapor directo a la entrada de los bombos. Si los atrapados no morían por los golpes, morirían cocidos por el vapor a 180 grados. Don Fausto supervisaba todo desde la pasarela superior, caminando lento, revisando cada ángulo de visión. Su mente funcionaba como la de un general en vísperas de batalla. Sabía que la trampa física no era suficiente. Necesitaba una trampa psicológica. Tenía que atraer a el comandante Rigo y a sus hombres al lugar exacto, la pasarela estrecha que corría entre la pileta 4 y los bombos 7 y 8. Para ello, ordenó a don Chuy que rociara el suelo de concreto de la planta baja y los escalones metálicos de la pasarela con una capa fina de grasa animal sobrante del proceso de descarnado. Era una sustancia resbaladiza, casi invisible bajo la luz amarilla de las lámparas de sodio. Cualquier movimiento brusco, cualquier intento de correr resultaría en una caída. «Quiero que parezca que estamos trabajando», dijo don Fausto. «Dejen encendidas las bombas de vacío, que haya ruido. El ruido los va a confundir. No van a poder escucharse entre ellos». Finalmente prepararon las armas. No eran pistolas, eran mangueras de bomberos de 2 pulgadas, conectadas al sistema de bombeo de productos químicos, pero en lugar de agua las cargaron con una solución cáustica caliente, sosa líquida a alta presión. Estas mangueras estaban enrolladas y escondidas en los puntos ciegos de la pasarela superior, listas para ser usadas como cañones de agua para empujar, quemar y cegar.
A las 2 de la tarde, cuando el baño químico estaba listo y burbujeando, y los bombos esperaban como bocas hambrientas, don Fausto sacó el teléfono celular que el sicario le había dejado. Sus manos no temblaban. Marcó el número guardado como Ingeniero Rigo. El tono de llamada sonó 3 veces. «¿Bueno?», contestó una voz arrogante al otro lado. «¿Ya tiene mi dinero, viejo?». «Sí, comandante», respondió don Fausto fingiendo una voz cansada y derrotada. «Ya juntamos el efectivo. Tuvimos que vender la camioneta y pedir prestado, pero aquí está. 50,000 y el 10% del lote que se echó a perder». «Me alegra que haya entrado en razón, don Fausto. Sabía que era un hombre inteligente. Paso por ahí en 1 hora. Tenga los billetes contados y en una bolsa negra, y nada de trucos, o quemamos la otra mitad de la cara de su nieto». «No, por favor», suplicó el patriarca, actuando su papel a la perfección. «Solo vengan y llévenselo. Queremos trabajar en paz. Los espero en la oficina de atrás, la que está al fondo de la nave, por donde están los bombos. Ahí tengo la caja fuerte. Entren con sus camionetas hasta el patio de maniobras para que nadie los vea desde la calle». «Bien pensado, viejo. En 1 hora nos vemos», colgó. Don Fausto miró a sus hijos. «Vienen todos», dijo. «Rigo no va a venir solo a recoger tanto dinero. Va a traer a su escolta para impresionarnos. Mejor, así no dejamos cabos sueltos». Roberto y Adrián se pusieron sus equipos de protección. Delantales de hule grueso, botas industriales y respiradores de media cara que colgaban de sus cuellos, listos para ser colocados en segundos. Se ocultaron en las sombras del tapanco superior, junto a las mangueras y las válvulas de control de los bombos. Don Chuy se escondió en la caseta de vigilancia, con la orden de cerrar el portón eléctrico en cuanto entrara el último vehículo y cortar la corriente del mecanismo para que no pudiera abrirse de nuevo. La espera fue la parte más difícil. El olor de la solución piraña en la pileta 4 comenzaba a saturar el aire, un aroma metálico y picante que hacía cosquillas en la nariz. El calor en la fábrica aumentaba. Cada minuto parecía 1 hora. Los Valencia repasaban mentalmente el plan. Rigo y sus hombres entrarían. Caminarían hacia la oficina del fondo, lo que los obligaría a subir por la pasarela central. Ahí, estarían atrapados entre el ácido abajo y los bombos a los lados. A las 3:15, el sonido de motores potentes rompió la monotonía del zumbido industrial. 3 camionetas Suburban negras se detuvieron frente al portón. Don Chuy, actuando con sumisión, abrió la reja lentamente. Los vehículos entraron uno por uno, con los vidrios abajo y música de banda a todo volumen, una demostración de poder impune. Se estacionaron en el patio de maniobras, justo donde don Fausto había previsto. Bajaron 12 hombres, iban armados hasta los dientes, rifles de asalto AR-15, pecheras tácticas, pistolas al cinto. El comandante Rigo bajó de la primera camioneta, vistiendo una camisa de seda azul y gafas de sol, sonriendo como el dueño del lugar. «¡Don Fausto!», gritó Rigo, su voz resonando en la nave. «Salga a recibir a sus socios». Don Fausto apareció en la pasarela superior, mirando hacia abajo desde la barandilla. Estaba solo, visible, vulnerable. «Aquí estoy, comandante», gritó el anciano para hacerse oír sobre el ruido de las bombas. «Suban. El dinero está en la oficina de arriba. No puedo bajar, tengo la rodilla mal». Rigo miró a sus hombres y soltó una risa burlona. «Miren al viejo, nos quiere hacer subir. Está bien. Vamos por el aguinaldo». Hizo una seña y todo el grupo, los 12 sicarios, comenzaron a caminar hacia las escaleras metálicas que llevaban a la pasarela. No sospechaban nada. Veían una fábrica sucia, vapores normales de trabajo, un anciano asustado. No notaron que el suelo brillaba por la grasa. No notaron que la pileta 4, justo debajo del tramo central de la pasarela, burbujeaba con una furia química contenida. No vieron a Roberto y Adrián escondidos en las vigas del techo. El sonido de las botas tácticas golpeando los escalones de metal, clan, 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 marcó el inicio del fin. Subieron en fila india, confiados, con las armas bajas. Rigo iba al frente. Cuando llegaron a la mitad de la pasarela, justo encima de la pileta de ácido y frente a las bocas abiertas de los bombos gigantes, don Fausto levantó la mano. No era un saludo, era la señal. «Bienvenidos al infierno», murmuró el anciano. Con un movimiento rápido se puso su máscara de gas.
Al mismo tiempo, Don Chui cerró el portón principal con un estruendo metálico y cortó la energía de salida. La fábrica se convirtió en una jaula. Arriba, Adrián presionó el botón rojo que activaba los bombos modificados. Los motores eléctricos de 50 caballos de fuerza rugieron al cobrar vida, girando los tambores a una velocidad aterradora, creando un viento que sacudió la pasarela. Roberto, desde el otro lado, abrió la válvula maestra de las mangueras de presión. ¡Ahora!, gritó don Fausto. El baño químico estaba listo para recibir a sus bañistas. La trampa se cerró. Los extorsionadores que habían venido a cobrar dinero fácil de repente se encontraron en un entorno que se había vuelto hostil en 360 grados. El suelo se movía, el aire quemaba y el ruido era ensordecedor. La arrogancia de Rigo se transformó en confusión en una fracción de segundo. Intentó levantar su arma, pero resbaló en la grasa. El primer dominó había caído. La disolución estaba a punto de comenzar. El caos se desató en la pasarela central de la curtiduría La Esperanza, con la velocidad de una reacción química exotérmica fuera de control. En el instante en que don Fausto Valencia dio la señal y los motores de 50 caballos de fuerza de los bombos modificados rugieron cobrando vida, el mundo de los 12 sicarios se invirtió. El sonido era ensordecedor. Un bramido mecánico que anulaba cualquier intento de comunicación verbal y hacía vibrar los dientes dentro de las encías. El comandante Rigo, que segundos antes caminaba con la arrogancia de un conquistador, resbaló violentamente sobre la grasa animal que cubría la rejilla metálica. Sus botas tácticas de suela Vibram, diseñadas para asfalto y tierra, no encontraron tracción sobre la manteca de cerdo industrial. Cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra el barandal oxidado, y su rifle de asalto AR-15 salió disparado de sus manos, cayendo al vacío y aterrizando con un splash sordo dentro de la pileta 4, donde el ácido sulfúrico concentrado comenzó a disolver el metal del cañón al instante. Desde las alturas, ocultos en el tapanco de secado y protegidos por máscaras de gas de cara completa, Roberto y Adrián abrieron las válvulas de las mangueras de presión de 2 pulgadas. No dispararon agua limpia. Dispararon una solución caliente de sulfuro de sodio y cal, la misma mezcla cáustica usada para pelar vacas, a más de 100 libras de presión por pulgada cuadrada. El chorro golpeó al grupo de hombres apiñados en la pasarela como un puñetazo físico de un gigante líquido. Los primeros en recibir el impacto fueron los escoltas de vanguardia. La solución alcalina les quemó la piel expuesta de la cara y el cuello al contacto, cegándolos instantáneamente. Gritaron, pero sus gritos fueron tragados por el estruendo de los bombos. Instintivamente intentaron retroceder, chocando contra los que venían detrás, creando un tapón humano en la estrecha pasarela suspendida. El pánico se apoderó de ellos. Dispararon sus armas a ciegas, hacia el techo, hacia las paredes, hacia la nada. Las balas perforaron las láminas del techo, dejando entrar rayos de luz de sol que iluminaron el vapor químico, pero no encontraron ningún blanco humano. Los Valencia no estaban en la línea de fuego, estaban arriba, operando las válvulas de la muerte. ¡Al bombo! ¡Al bombo!, gritó Adrián, aunque nadie podía oírlo, dirigiendo el chorro de su manguera hacia las piernas de 3 sicarios que intentaban levantarse. La fuerza del agua los arrastró por el suelo resbaladizo hacia la barandilla lateral, que había sido previamente debilitada con una sierra para metales. El metal cedió bajo el peso de los cuerpos. 2 de los hombres cayeron al vacío, pero no hacia el suelo de concreto. Cayeron directamente dentro de la boca abierta del bombo 7, que giraba a 60 revoluciones por minuto. La fuerza centrífuga los atrapó al instante. No hubo oportunidad de salir. Sus cuerpos fueron lanzados contra las paredes internas del tambor de madera, golpeando contra los topes o estacas de quebracho sólido diseñadas para ablandar cueros de media tonelada. El sonido de sus huesos rompiéndose fue un crack, crack, crack seco y repetitivo, amplificado por la acústica del barril. En cuestión de segundos, la rotación los convirtió en muñecos de trapo, centrifugando su sangre y sus gritos en una mezcla grotesca. Adrián, con frialdad técnica, activó la inyección de vapor. Una nube blanca y ardiente a 180 grados centígrados llenó el interior del bombo, cociendo la materia orgánica en movimiento. La máquina no se detuvo. Siguió girando, procesando su nueva carga con indiferencia industrial. Abajo, en la pasarela, la situación era dantesca. El comandante Rigo, aturdido y medio ciego por el spray cáustico, intentaba gatear hacia la salida, arrastrándose sobre sus codos. Pero la grasa y el agua jabonosa hacían imposible avanzar.
Roberto, viendo que el líder intentaba escapar, dirigió su manguera directamente a su espalda. El chorro lo empujó, deslizándolo como un disco de hockey sobre hielo, hasta el borde de la rejilla que daba a la pileta 4. Rigo se aferró desesperadamente a un tubo de vapor caliente, quemándose las manos, colgando sobre el abismo burbujeante. Miró hacia abajo y vio el líquido transparente y humeante de la solución piraña. Vio cómo el ácido disolvía su propio rifle en el fondo. Miró hacia arriba y vio a don Fausto, de pie en la plataforma superior, mirándolo a través de los vidrios de su máscara de gas, como un insecto bajo un microscopio. «¡No! ¡Espera!», gritó Rigo, aunque solo salió un gorgoteo. «Te pago, te doy lo que quieras». Don Fausto no dijo nada, simplemente cerró una válvula de aire comprimido con un movimiento seco de muñeca. Un pistón neumático, usado para mover pieles pesadas, se activó y golpeó la mano de Rigo. El sicario soltó el tubo. Cayó. La caída fue corta, apenas 3 metros. Rigo entró en la pileta 4 con un splash grande. No salió a la superficie nadando. La reacción del ácido sulfúrico con el agua de su cuerpo fue instantánea y violenta. El líquido comenzó a hervir alrededor de él. Su ropa sintética de marca se derritió y se fusionó con su piel en segundos. Intentó gritar, pero inhaló los vapores del ácido, lo que cauterizó sus pulmones desde adentro. Se agitó violentamente durante 10 segundos, creando olas de espuma amarilla, hasta que el choque neurogénico y la destrucción masiva de tejidos apagaron su sistema nervioso. Su cuerpo comenzó a hundirse, disolviéndose capa por capa, convirtiéndose en parte de la solución. Los otros sicarios, viendo el destino de su líder y de sus compañeros en el bombo, entraron en un estado de terror absoluto. Algunos intentaron saltar desde la pasarela hacia las pilas de cuero crudo que había abajo para amortiguar la caída, pero calcularon mal. Uno cayó sobre una máquina descarnadora de cuchillas helicoidales que estaba apagada, pero se cortó profundamente con el filo expuesto. Otro cayó al suelo de concreto y se rompió ambas piernas. Desde su posición, Don Chuy, el velador, salió de la caseta y disparó su escopeta al aire, no para matar, sino para pastorear. «¡Adentro! ¡Todos adentro!», gritó el viejo señalando con el cañón hacia la zona de los bombos. Los sobrevivientes, heridos, quemados y aterrorizados, se arrastraron buscando refugio, pero en la curtiduría la esperanza no había refugio. Roberto y Adrián bajaron de su posición elevada, vistiendo trajes de protección química completos de color amarillo brillante, tipo Tyvek, pareciendo astronautas de la muerte. Caminaban entre los sicarios caídos con una calma profesional, rociándolos con neutralizante de ácido, bicarbonato en polvo, no para salvarlos, sino para poder manipularlos. «¡Ayúdenme, por favor!», lloraba uno de los matones más jóvenes, un muchacho que no tendría más de 20 años, con la cara quemada por la sosa. «Solo soy el chofer». Roberto lo miró sin empatía. Recordó la cara de su propio sobrino, Luis, vendada y desfigurada en el hospital. Recordó el cuero italiano destruido. «Hoy no eres chofer», dijo Roberto, su voz distorsionada por la máscara. «Hoy eres materia prima». Con la ayuda de Adrián, levantaron al muchacho y lo arrojaron dentro del bombo 8, que también giraba a alta velocidad. El sonido del impacto se perdió en el estruendo general. El proceso de limpieza continuó durante 30 minutos eternos. Fue una cacería en un espacio cerrado. Los sicarios disparaban sus últimas balas contra las máquinas, contra los tanques, provocando fugas de vapor que añadían más confusión a la escena. Pero la familia Valencia conocía cada rincón. Sabían dónde agacharse para evitar el vapor. Sabían qué tuberías tocar y cuáles no. Uno por uno, los 12 invasores fueron neutralizados por el entorno. 3 terminaron en la pileta 4, uniéndose a su jefe en la disolución ácida. 5 fueron introducidos en los bombos giratorios, donde la fricción mecánica y el vapor los desmembraron. Los 4 restantes, que intentaron esconderse en el almacén de productos terminados, fueron gaseados con clorogas, liberado al mezclar hipoclorito de sodio con ácido en un cubo, y empujar los vapores con un ventilador industrial hacia su escondite. Salieron tosiendo sangre, incapaces de respirar, y fueron llevados a las piletas. Al final, cuando el último de los hombres de Rigo dejó de moverse, Don Fausto bajó a la planta principal. El suelo estaba cubierto de agua jabonosa, sangre diluida, casquillos de bala y armas abandonadas. El ruido de los bombos seguía siendo constante, un latido mecánico que marcaba el ritmo de la masacre. El anciano caminó hasta el panel de control y redujo la velocidad de los tambores, pero no los apagó. «Súbanle a la temperatura», ordenó a sus hijos. «Que hierva, necesitamos hidrólisis total. Que no quede ni un diente». Se acercó a la orilla de la pileta 4.
El líquido ya no era transparente, era una sopa oscura, densa y burbujeante. No había cuerpos visibles, solo bultos amorfos que se deshacían lentamente. El olor era insoportable para cualquiera sin máscara, una mezcla de carne cocida y azufre. «Ya está hecho, apá», dijo Adrián quitándose la máscara y limpiándose el sudor de la frente. «Se acabaron». «Todavía no», corrigió don Fausto. «Ahora viene la parte difícil, la limpieza. Tenemos 6 horas antes de que amanezca». El proceso de curtido había sido un éxito técnico brutal. La familia de zapateros había aplicado los principios de la ingeniería química para resolver un problema de seguridad física. Habían convertido a sus agresores en una solución acuosa. No hubo tortura por placer. No hubo interrogatorios. Fue una eliminación sistemática, eficiente y despiadada. Los 12 hombres que entraron como lobos habían sido procesados como reses. Y ahora la fábrica tenía que digerirlos por completo para que la ciudad de León nunca supiera que habían estado allí. El clímax había terminado, pero el trabajo sucio apenas comenzaba. La maquinaria seguía girando, moliendo el secreto, preparándose para expulsarlo a las entrañas subterráneas de la ciudad. Cuando la reacción química en la pileta 4 alcanzó su equilibrio termodinámico y los gigantescos motores de los bombos 7 y 8 redujeron su marcha hasta detenerse por completo, un silencio antinatural descendió sobre la nave industrial de la curtiduría La Esperanza. Ya no se escuchaban gritos, ni disparos, ni el crujir de huesos rompiéndose contra la madera de encino. Lo único que quedaba era el sonido burbujeante, viscoso y pesado de los líquidos asentándose y el siseo del vapor residual escapando por las válvulas de alivio. Eran las 4 de la madrugada. El aire dentro de la fábrica era una mezcla irrespirable de azufre, amoníaco, hierro oxidado y una dulzura orgánica nauseabunda que don Fausto Valencia reconoció de inmediato no como el olor de la muerte, sino como el olor de la transformación de la materia. Para la química industrial no existe el asesinato, solo existe el cambio de estado. Los 12 hombres que habían entrado armados y soberbios horas antes ya no existían como entidades biológicas complejas. La hidrólisis ácida total en la pileta y la trituración mecánica asistida por vapor y químicos en los bombos habían reducido sus cuerpos, músculos, órganos, piel y esqueleto a una pasta homogénea, grisácea y líquida, indistinguible de los residuos habituales del proceso de curtido. Eran, a todos los efectos prácticos y legales, lodo industrial. La fase final de la operación, la gestión de residuos, requería una precisión aún mayor que la emboscada misma. No podían simplemente abrir las compuertas y dejar que todo se fuera al drenaje municipal de golpe. El pH de la mezcla era demasiado ácido y corrosivo. Si lo vertían así, derretirían las tuberías de PVC de la calle o activarían las alarmas de monitoreo de la planta de tratamiento de aguas de la ciudad de León. Don Fausto, actuando con la calma de un ingeniero veterano, ordenó a sus hijos comenzar el proceso de neutralización. Roberto y Adrián, exhaustos y cubiertos de sudor frío bajo sus trajes de protección Tyvek, arrastraron costales de 50 kilos de hidróxido de calcio, cal viva y carbonato de sodio hacia la orilla de la pileta 4 y hacia las bocas abiertas de los bombos. «Despacio», advirtió el padre. «Si lo echan muy rápido, la reacción va a hervir y nos va a quemar a nosotros». Con palas de plástico comenzaron a verter el polvo blanco sobre el líquido oscuro. La mezcla siseó y espumó violentamente, liberando columnas de dióxido de carbono y vapor de agua. Poco a poco, el pH subió de un nivel 1 corrosivo a un nivel 7 neutro. El líquido se volvió más espeso, de un color marrón turbio, similar al agua sucia que sale después de lavar un lote de cueros muy sucios. Ya no era evidencia forense, era agua residual tratada. A las 5 de la mañana, don Fausto dio la orden final. Adrián conectó las bombas de lodos, unas máquinas potentes diseñadas para mover sólidos en suspensión, y abrió la válvula de la trampa de sólidos principal. El motor eléctrico zumbó y las mangueras de succión vibraron al comenzar a tragar el contenido de la pileta y de los bombos. El líquido fluyó por las tuberías subterráneas, cruzó la trampa de grasas, pasó por el medidor de flujo y se integró al sistema de alcantarillado profundo de León. En ese momento, los restos moleculares del comandante Rigo y su escuadrón de la muerte comenzaron un viaje sin retorno a través de los cientos de kilómetros de túneles oscuros que corren bajo la ciudad, mezclándose con los desechos de otras 1000 curtidurías, con los detergentes domésticos y con la lluvia, diluyéndose hasta la insignificancia, volviéndose parte del flujo metabólico de la urbe. No hubo entierros clandestinos en el desierto, no hubo fosas comunes que los perros pudieran desenterrar. La desaparición fue absoluta. Fue líquida. Pero la limpieza física del lugar era igual de crítica.
La familia Valencia pasó las siguientes 3 horas en un frenesí de fregado. Utilizaron hidrolavadoras de alta presión con cloro industrial para lavar cada centímetro cuadrado de la pasarela metálica, de las paredes de los bombos y del suelo de concreto. El agua a presión arrancó cualquier rastro de sangre, tejido o grasa que pudiera haber quedado adherido. Los casquillos de bala percutidos fueron recogidos uno por uno, contados y guardados en una cubeta con ácido nítrico para borrar las marcas de percusión y deformarlos antes de ser fundidos junto con chatarra vieja. Las armas de los sicarios, esos rifles de asalto y pistolas decoradas que eran su orgullo, sufrieron un destino similar. Fueron desarmadas pieza por pieza. Las partes plásticas se quemaron en la caldera. Las partes metálicas, corroídas ya por el ambiente ácido de la fábrica, fueron sumergidas en baños de sales para acelerar su oxidación hasta convertirlas en pedazos de hierro viejo irreconocible, que luego serían dispersados en diferentes chatarrerías de la zona industrial bajo la etiqueta de fierro viejo. Los agujeros de bala en el techo de lámina fueron parcheados con pasta de soldadura y pintados con brea negra para simular reparaciones de goteras antiguas. Cuando el sol del lunes iluminó las calles de El Coecillo, la curtiduría La Esperanza olía a lo de siempre, a cromo, a humedad y a trabajo duro. El letrero de cerrado por mantenimiento fue retirado. Los camiones de proveedores comenzaron a llegar. Los obreros entraron a su turno a las 8 de la mañana, notando quizás que el piso estaba más limpio de lo habitual y que los patrones tenían ojeras profundas y manos temblorosas, pero nadie hizo preguntas. En León, la regla de oro es ver, oír y callar. Si la fábrica estaba limpia y las máquinas funcionaban, lo demás no importaba. La producción de cuero se reanudó. Nuevas pieles entraron a los bombos 7 y 8, girando en el mismo espacio donde horas antes habían girado hombres, absorbiendo quizás en un nivel microscópico y supersticioso la energía violenta de la noche anterior. La desaparición del comandante Rigo y sus 12 hombres creó un vacío de poder instantáneo y desconcertante en el Bajío. Para el cártel fue un misterio táctico inexplicable. No hubo llamadas de rescate. No hubo videos de interrogatorios subidos a internet por grupos rivales. No hubo cuerpos colgados en puentes. Simplemente una célula operativa completa se desvaneció de la faz de la tierra junto con sus vehículos, que también fueron desmantelados y desaparecidos en prensas hidráulicas de amigos leales. Los jefes regionales del crimen, supersticiosos y pragmáticos, asumieron que Rigo había huido con el dinero de la nómina o que había caído en una trampa de la marina en carretera. Nadie sospechó de los zapateros. Nadie miró hacia la vieja fábrica de ladrillo rojo. En la mente de los criminales, los civiles son ovejas para trasquilar, no lobos químicos capaces de disolverlos. La arrogancia fue su ceguera y su tumba. La policía ministerial, por su parte, archivó las no denuncias con alivio. 12 delincuentes menos en las calles era una estadística positiva, sin importar a dónde hubieran ido. El caso se enfrió antes de abrirse, perdido en la burocracia de un estado desbordado por la violencia. Sin embargo, para la familia Valencia, la victoria tuvo un costo espiritual irreversible. Don Fausto nunca volvió a ser el mismo hombre jovial que saludaba a los vecinos. Se volvió taciturno, obsesivo con la limpieza de las máquinas, pasando horas mirando el interior de los bombos vacíos. Sabía que había cruzado una línea moral de la que no se regresa. Había defendido a su sangre, sí, pero lo había hecho convirtiéndose en un monstruo más eficiente que aquellos a los que destruyó. Luis, el nieto quemado con ácido, sobrevivió y recuperó la vista, aunque la mitad de su rostro quedó marcada por una cicatriz queloide brillante y tirante que le recordaba cada mañana al mirarse al espejo el precio de la supervivencia. Dejó la ingeniería y se metió de lleno al negocio familiar, pero con una dureza nueva. Una mirada fría que hacía que los empleados bajaran la vista. Se decía en el barrio, en susurros de cantina, que la piel que salía de La Esperanza tenía una calidad extraña, una durabilidad y un brillo oscuro que ninguna otra curtiduría podía replicar. Decían que esos zapatos caminaban solos. Eran leyendas urbanas, por supuesto, pero nacidas de una verdad visceral. Esa fábrica era un mausoleo activo. La conclusión de esta historia no es un final feliz de película, sino una radiografía brutal de la supervivencia en un estado fallido. El Matadero de León nos enseña que la línea entre la civilización y la barbarie es tan delgada como una membrana celular y que puede ser disuelta con el ácido correcto. Nos muestra que cuando las instituciones colapsan y dejan al ciudadano honesto a merced de los depredadores, el ciudadano no siempre se deja comer. A veces evoluciona, afila sus colmillos y utiliza las herramientas de su oficio para nivelar la balanza. Los Valencia no usaron armas de guerra, usaron la tabla periódica.
Convirtieron su conocimiento técnico en una ventaja táctica letal, y al hacerlo demostraron que en el mundo industrial todo es materia, todo es procesable y todo es desechable. Hoy, la ciudad de León sigue rugiendo, las chimeneas humean, los tráileres cargan millones de pares de zapatos hacia el norte, y el dinero fluye. Si caminas por el centro histórico, verás tiendas elegantes vendiendo botas de cuero fino, bolsas de mano y chamarras que huelen a nuevo. Pero la próxima vez que te pruebes unos zapatos de piel genuina hechos en Guanajuato, detente un segundo, siente la textura, huele el aroma inconfundible del curtido. Y pregúntate, ¿qué más se procesó en esos tanques? ¿Qué secretos se lavaron en esos drenajes? Porque en la capital de la piel, la industria nunca se detiene, y los residuos de la venganza fluyen silenciosamente bajo tus pies, hacia la oscuridad del olvido, mientras la superficie brilla pulida y perfecta para la venta. Gracias por acompañarnos en este descenso a las profundidades químicas del crimen y el castigo. Esta historia ha sido reconstruida a partir de testimonios anónimos y leyendas orales del Bajío, piezas de un rompecabezas que la historia oficial prefiere ignorar. Si este relato te ha helado la sangre y te ha hecho ver la industria con otros ojos, por favor, suscríbete al canal. Tu apoyo es el catalizador que nos permite seguir investigando lo que nadie más se atreve a contar. Dale like al video, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo expediente y comparte este video con alguien que necesite saber la verdad. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la familia Valencia hizo justicia o se convirtieron en criminales? ¿Es válida la defensa propia cuando se cruzan estos límites? Queremos leerte. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros de la realidad. Cuídate y recuerda, en este mundo o curtes la piel o la piel eres tú. Hasta la próxima.